Hola amigos, aquí estoy nuevamente con ustedes, Juan Pablo Galán, su amigo de los tics. Recuerden, como siempre, que soy persona en condición de discapacidad, tengo síndrome de Tourette asociado a trastorno obsesivo compulsivo y daño cerebral por hipoxia neonatal. En el programa anterior estuvimos hablando de Colombia en el siglo XIX. Para esta semana nos vamos a poner un poco oscuros y belicosos porque vamos a tratar un evento que marcó el fin del siglo XIX y el inicio del siglo XX en Colombia, la Guerra de los Mil Días. A ver, antes de hablar de la guerra y de todo lo negativo y lo brutal y lo carnicero que eso implica, vamos a ponernos en contexto. Acordémonos que Colombia, ya para este periodo, final del siglo XIX, año más que todo 1899, en este periodo ya había dejado de llamarse República de Nueva Granada y Estados Unidos de Colombia. Ahora es el nombre con el que la conocemos, la República de Colombia. En este momento, regidos por la Constitución de 1886, estamos en un periodo donde el gobierno es nacionalista de índole conservadora, porque acordémonos que ahí ya están los dos partidos rivales, el liberal y el conservador. El conservador eran los que mandaban en ese momento bajo el mandato del presidente de la época, Manuel Antonio San Clemente, que había sido elegido el 7 de agosto de 1898 en voto popular, como actualmente se elige presidente y como siempre se ha elegido presidente. Pero en ese periodo los liberales estaban en un desacuerdo terrible y en la enemistad que tenían contra los conservadores. El 17 de octubre de 1899 deciden levantarse en armas. O sea, empiezan a reunir un ejército, cogen la mitad del ejército de Colombia para reunir sus tropas, mientras que la otra mitad del ejército es leal a los conservadores. Recordemos esto, no es un ejército mal formado o un ejército en leva como, o reclutamiento forzado, no. En este caso, la mitad del ejército era leal a los conservadores, que eran los que mandaban, y la otra mitad era leal a los liberales. Se levantan en armas en Santander y empieza la guerra. Se desata la guerra en el departamento principalmente de Santander con el levantamiento en armas de los liberales. Empiezan las batallas. Inicialmente a los primeros 5 días las batallas las ganaron los liberales, pero llega la primera batalla de la guerra, la batalla del río Magdalena o la batalla de los obispos, donde se enfrentan 3 barcos de guerra, donde en el río Magdalena, río colombiano por excelencia, que como bien sabemos nace el páramo de las Papas en el Cauca y desemboca frente a Barranquilla en Bocas de Ceniza, se enfrentan 3 barcos de guerra, 2 barcos de los liberales, entre esos uno el Colombia, que era un barco que estaba lleno de militares, de soldados liberales, y el barco Hércules de los conservadores. Desde ese barco cañonean a los liberales, matan a por lo menos 200 liberales y los liberales empiezan a perder, pierden la primera batalla. Luego siguen más batallas como la de uno de los ríos, uno de los ríos donde se enfrentan liberales y conservadores, donde ganan los conservadores. Pero en la batalla de este río ganan los liberales. Los conservadores están golpeados moral, política y militarmente en medio de la guerra. Mientras los conservadores van reagrupándose, los liberales van reagrupándose también y empieza una de las batallas una de las cruentas batallas de la historia, la batalla de Bucaramanga. Es decir, los liberales reúnen un ejército de 10.000 hombres y los conservadores un ejército de por lo menos unos 12.000 hombres, y los liberales atacan la ciudad de Bucaramanga, o sea, la actual ciudad bonita, la actual capital del departamento de Santander, con la intención de tomársela, pero los conservadores ofrecen tal resistencia que las ciudades no se la pueden tomar y los liberales sufren bajas de alrededor de 800 a 1000 hombres, mientras que los conservadores solo pierden 200 hombres. Bucaramanga se salva, pero la guerra sigue y los liberales cada vez estarán más y más golpeados porque las constantes derrotas que sufren a manos de los conservadores no les permiten avanzar, no les permiten reagruparse, reagrupan en Río Negro, no Río Negro, Antioquia. Hay que aclarar que hay 2 municipios
llama Río Negro, Antioquia, donde está el actual aeropuerto José María Córdoba, pero el municipio del Río Negro del que estamos hablando es Río Negro en el departamento de Santander. Luego llega la más importante de las batallas de la Guerra de los 1000 días, la batalla de Palo Negro en 1900. En Palo Negro se enfrentan un ejército de 15.000 liberales contra 13.000 conservadores. La batalla es cruenta, disparos de fusiles, bombas, obuses, ya las armas modernas, estamos hablando de armas prácticamente modernas, ametralladoras, fusiles, rifles y toda clase, rifles, cañones y toda clase de armas con las que se pelean las guerras modernas. Esta batalla sucede en el área del actual municipio de Lebrija, en Santander. Esta batalla es en 1900. Esta batalla es tan cruenta, tan sangrienta, tan brutal, que los liberales, entre los disparos, los tiros, los heridos, los muertos, los amputados, todas las atrocidades que la guerra tiene, pierden tantos hombres, quedan tan desmoralizados, que cambian la forma de pelear de la guerra de posiciones, o sea, que es guerra de posiciones. Dos ejércitos se posicionan en un plano, en un campo, y ambos combaten en el mismo campo. Pero los ejércitos tienen una posición. Uno va al flanco norte, flanco sur, flanco oeste, flanco oeste. Entre los 4 puntos cardinales son las posiciones. En este punto de la guerra, los liberales se ven tan desgastados y tan desmoralizados que cambian de la guerra de posiciones a la guerra de guerrillas. Es decir, se esconden detrás de los arbustos y emboscan al ejército conservador, pero los liberales en este punto se están negando a aceptar la derrota. La rebelión no solamente es de los liberales en Santander, hay otra rebelión en el Tolima, que también con los mismos resultados que la de Santander, y otra rebelión de los liberales en el departamento del Cauca, o sea, por el área donde es Timbío, Popayán, Caldono, Caloto, todos los municipios que conforman el actual departamento del Cauca. Los liberales, como les decíamos, no quieren aceptar la derrota. Y con tal de seguir peleando hasta el final, a pesar de que los conservadores van ganando la guerra, se lanzan y tienen el descaro de invadir a Venezuela por el lado de San Cristóbal. O sea, San Cristóbal es una ciudad venezolana al otro lado de la frontera, vecina de Cúcuta. Cúcuta, la actual capital del departamento del norte de Santander, es asediada durante 3 meses por las tropas liberales, pero no logran hacer rendir la ciudad. La ciudad resiste heroicamente, las tropas conservadoras echan a tiros a las tropas liberales. Ya los liberales, como decíamos, están tan desmoralizados que buscando un casus belli invaden Venezuela. Y los venezolanos no se quedan con las manos de brazos cruzados. También invaden Colombia y empieza la batalla de San Cristóbal, y una batalla que es la última batalla entre los ejércitos colombiano y venezolano, o sea, entre hermanos, como 2 hermanos peleándose. Hagan de cuenta como si el hermano mayor le pega al menor y el menor se defiende, y así, como Colombia y Venezuela son países hermanos, igual que Ecuador. Esta batalla en Riohacha es la última batalla de la guerra, pero ya los liberales están totalmente derrotados. Entonces, ¿cómo logran firmar la paz? Las dos facciones se reúnen en el destructor Wisconsin, un barco de la Armada de los Estados Unidos, anclado en la bahía de Panamá. Recordemos que Panamá todavía es parte de Colombia. Y ahí se gestan 2 batallas también de la guerra, también con los mismos resultados: liberales perdiendo, conservadores ganando. Mejor dicho, para los liberales esta guerra fue el total y absoluto desastre. Para julio de 1900, en medio del ascenso de la guerra, llega un punto en que Manuel Antonio San Clemente es derrocado en un golpe de estado orquestado y ejecutado por José Manuel Marroquín, que hace acusándolo de ser un presidente completamente incapaz e inepto durante la guerra. Manuel Marroquín reúne el ejército conservador que se había sublevado contra él, y lo tumba en un golpe de estado. En julio de 1900. No habían pasado ni 2 años desde que había sido elegido presidente. José Manuel Marroquín toma el mando y arrecia con toda la guerra.
La guerra es arreciada porque José Manuel Marroquín era conservador. Los conservadores ganan y ganan y ganan batallas. Pero esto va a ser el desastre para los liberales. Luego, en 1902, a bordo del destructor de la Armada estadounidense Wisconsin, se firma el Tratado de Wisconsin entre liberales y conservadores que pone fin a la guerra, pero las consecuencias para Colombia son devastadoras. La economía está totalmente arruinada, la infraestructura destruida. La crisis se agravó porque se gastaron mucho dinero de las arcas de la nación en mantener la guerra. Mejor dicho, Colombia está vuelta a pedazos por la guerra. Pero la paz que se firma entre ambas facciones va a ser una paz demasiado frágil, que va a durar apenas 45 años, pero será una paz que en cualquier momento podría romperse y hacer estallar la guerra nuevamente. La guerra se llama la Guerra de los 1000 días, pero no duró exactamente 1000 días. Duró 1130 días, desde octubre de 1899 hasta julio de 1902, como decíamos, con la firma del Tratado de Wisconsin. Esta guerra es la última guerra civil a gran escala y con destrucción asegurada dentro del territorio colombiano. No volverá a haber otra guerra así hasta el actual conflicto armado interno que aún ahora lo vivimos. Bueno, amigos, no siendo más, espero les haya gustado este periodo de la historia de Colombia. La próxima semana vamos a hablar de las hegemonías conservadora y la posterior hegemonía liberal. No olviden suscribirse a mi canal, darle like para que mi canal crezca, hacer clic en la campanita para las notificaciones. Un abrazo fraterno y hasta la próxima.